Hola a todos, cordial saludo. Mi nombre es Domingo de Sus Torres Ortiz, yo soy estudiante de la licenciatura en Educación Religiosa de la Facultad de Educación y estudiante del programa de Filosofía y Letras de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Salle. Hoy, en este espacio en el cual vamos a dialogar, vamos a socializar acerca de todos los retos, acerca de todos los desafíos y acerca de todas las realidades a las cuales se ha enfrentado la educación y que sin duda alguna ha sido un tema que ha cuestionado la labor docente. Vamos a dirigir este espacio, un espacio que está amenizado por la asignatura Modelos Pedagógicos y Formación Docente, asignatura que dicta el gran maestro Rodolfo Alberto López Díaz de la misma universidad. Por lo tanto, entonces, para el día de hoy debemos tener en cuenta cuál va a ser la dinámica, el título, el tema que va a marcar esta socialización. Tengo preparada una charla, tengo preparada una socialización que nos permita entender un poco la realidad que está viviendo la educación y que sin duda alguna, como ya les mencionaba, es una realidad que para muchos docentes hoy en día se ha convertido en un tema de constante investigación, en un tema en el cual constantemente nos tenemos que estar actualizando. Educación en tiempos de pandemia, realidad, retos y desafíos para una educación eficaz. Ese es el tema, el título de esta charla, de este diálogo que vamos a tener el día de hoy y que sin duda alguna es un tema que va a estar guiado por unas preguntas bastante orientadoras, unas preguntas claves que debemos tener en cuenta durante el recorrido de toda esta charla. ¿Cómo educar y formar en tiempos de pandemia? ¿Cómo garantizar que realmente la persona que se encuentra al otro lado, la persona que está desde un computador aprendiendo, es la persona que se está formando y que ese título que posteriormente va a recibir es un título que refleja el nivel de formación que tiene? Sin más, entonces damos inicio a esta charla y pues nada, iniciemos. Bien, de esta manera, entonces el objetivo que vamos a tener en cuenta y que va a ser el objetivo central, el objetivo principal de toda esta socialización, va a ser de socializar la realidad y las consecuencias que ha generado la educación virtual en tiempos de pandemia. Sabemos que la mayor alternativa que se presentó para la educación en toda esta crisis social, en toda esta crisis económica que se le ha presentado al mundo, ha sido de continuar con los procesos formativos a partir de la educación virtual y conocer las prácticas de aprendizaje y las metodologías de enseñanza que se le presentan como retos a la educación en tiempos de pandemia. Bien, de esta manera, entonces consideramos que actualmente, pues, debido a toda la crisis que ha generado esta situación y debido a todas las grandes problemáticas que se han presentado, nos hemos dado cuenta y la realidad misma ha presentado que muchas de las escuelas, muchas de las instituciones educativas que intentan ofrecer una formación académica virtual como una respuesta a esta pandemia, ¿sí? Y que son estudiantes son escuelas, perdón, que tienen estudiantes que cuentan con los recursos digitales, así como también con los profesores que saben cómo diseñar lecciones en línea, que saben cómo crear cómo continuar, ¿sí? Cómo dar continuidad a un plan de estudio en línea. No son muchas. Son instituciones que la realidad misma nos ha presentado que actualmente hay un sinnúmero de instituciones que siguen en la lucha, que siguen en la batalla de cómo formar en tiempos de pandemia, debido a que pues, son instituciones que lastimosamente no cuentan con todos estos recursos, no tienen acceso, ¿sí? A todas estas tecnologías de la información y la comunicación, y asimismo pues cuentan con un personal docente, ¿sí? Que no es acorde, ¿sí? a todas estas urgencias que se nos están presentando ahora.
Por lo tanto, nos podemos entonces dar cuenta, ¿sí?, que el panorama que presenta la educación virtual actualmente permite ver que las instituciones no están preparadas, ¿sí? Permite ver que las instituciones no están preparadas para afrontar los grandes cambios sociales, ¿sí?, generados a causas de todas las pandemias, especialmente hoy en pleno siglo XXI con esta pandemia que más nos ha atacado a todos, como es la de COVID-19. Y que pues sin duda alguna este panorama permite observar también que el acceso desigual a Internet es uno de los muchos problemas que enfrenta nuestro sistema educativo actualmente, ¿sí? La desigualdad en el acceso a la Internet, ¿sí?, es uno de los muchos problemas, ¿sí? Por lo tanto, esta socialización pues se ha planteado la tesis, ¿sí?, de mirar que la educación en tiempos de pandemia ha llevado a que tanto los estudiantes como los profesores hayan sido desalojados de su estabilidad, ¿sí?, y también de sus hogares, pero sobre todo, ¿sí?, de sus capacidades de vivir de forma cómoda, segura y sin acceso al conocimiento y a los procesos de enseñanza y aprendizaje de una forma eficaz, de una manera positiva. Bien, ya después entonces de haber conocido pues cuál es el objetivo de esta socialización, de esta charla, pero también cuál es la tesis que enmarca, ¿sí?, y que va a ser pues la columna vertebral de todo lo que estamos dialogando, pues entonces vamos a entrar en materia conociendo cuáles serían pues esas finalidades teóricas, esos fundamentos teóricos que van a sustentar el motivo de esta propuesta. Y esos fundamentos van a estar marcados, ¿sí?, a partir de la reflexión, ¿sí?, que yo hago a la realidad actual de la educación en tiempos de pandemia. Y quiero que estos fundamentos teóricos vayan muy en la línea de cómo la educación en tiempos de pandemia sin duda alguna pues entró en un fracaso, ¿sí? Y lo voy a centrar mucho en un artículo que estuve leyendo esta semana que pasó y que sin duda alguna pues fue un artículo que estuvo rondando fuertemente en las redes sociales, ¿sí? Y que lleva por nombre El fracaso de la educación en tiempos de pandemia. Todos aprenden y todos aportan y ninguno aprende, ¿sí? Ese es el título que lleva este artículo y que me pareció muy interesante porque presenta sin duda alguna pues la realidad, el contexto, ¿sí?, que está viviendo la educación hoy en el siglo XXI, la educación hoy en tiempos de pandemia. Bien, entonces vamos a tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, entonces, hablar de educación en tiempos de pandemia es darse cuenta que en el siglo XXI los desafíos de una educación virtual mediada por la tecnología, ¿sí?, como una respuesta a las grandes crisis que sufre el mundo son cada vez mayores. Cada día la educación está siendo retada, está siendo desafiada, ¿sí?, por toda la tecnología que se le está presentando, pero también por todas las crisis en las cuales está inmersa. Segundo, la educación pues virtual ha permitido que la persona reorganice sus tiempos de estudio, sin duda alguna, esto en el sentido de que le ha llevado al estudiante a mirar cómo está autorregulándose, ¿sí?, con su aprendizaje, y también el docente cómo se está autoformando para transmitir ese conocimiento. Tercero, desde las cavernas nos hemos ido adaptando para ir mejorando, y es ver cómo la innovación, ¿sí?, es una mejora para lo que nosotros vamos desarrollando, cómo la innovación, ¿sí?, esa pequeña palabra que sin duda alguna trae un gran significado, es una palabra que ha puesto a la educación a mirar efectivamente cuál era su pasado y ahora cuál debe ser presente que le sirva para su futuro mismo, ¿sí? Y es que la educación entonces en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, requiere la digitalización de las aulas con contenidos didácticos que sin duda alguna pues le permitan un mejoramiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y aquí hay que tener algo muy claro, y es que como docentes, ¿sí?, como personas que estamos inmersas en la educación misma, no podemos confundir cuál es el fin y los medios de la educación virtual.
Y esto, sin duda alguna, porque sabemos perfectamente que la realidad que ha presentado la educación virtual ha sido una realidad muy triste. Desde los niveles superiores, que es precisamente donde se supone que se está trabajando entre adultos, pues se ha presentado la realidad de ese típico profesor que pues manda ante estos materiales que ni siquiera ellos mismos han leído, ¿sí? Y por lo menos que ni siquiera los han entendido. Y también la otra realidad y es que como docentes nos inventamos actividades, ¿sí? Actividades que no tienen sentido, actividades sin ningún fundamento que uno dice, ¿y esto para qué? ¿Sí? ¿Esto para qué? Y que sin duda alguna, pues eso ha llevado a que el estudiante mire este proceso de formación como una burla, ¿sí? Como una crítica al sistema mismo. Y el claro ejemplo fue el que rondó semanas anteriores de aquel profesor en el cual le hacen la broma para que se salga de la clase, ¿sí? Que sin duda alguna, pues una tristeza como desde los niveles más superiores se mira el fracaso de la educación. Y para los niños más pequeños, pues vemos la realidad y es de los padres que tienen que trasladar su contexto laboral a un contexto educativo que ya pasaron, que ya vivenciaron en la medida en que la educación virtual se le torna para ellos como la oportunidad, llamémoslo así, pero también como la amenaza, ¿sí? En la cual pues son ellos quienes deben desarrollar las tareas y las actividades escolares, ¿sí? Las tareas y las actividades escolares con una única condición, hacerlas. Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí dónde está quedando la educación? ¿Qué está aprendiendo el chico hoy en día? ¿Sí? Y es cuando nos empezamos a cuestionar y es, ¿será que pues, ya se olvidó lo que aprendieron? La respuesta es sí, porque nunca aprendieron nada, ¿sí? Bien, y bueno, y la otra realidad es que hay que tener en cuenta que para las instituciones de educación privada, la educación, ¿sí? En tiempos de pandemia, pues le ha traído una gran problemática. Y es el inmediatismo que existe dentro de las instituciones mismas, ¿sí? Por llevar a cabo un proceso en el cual solo existe la palabra felicitaciones, ¿sí? Por haber dado el mejor esfuerzo, con una única condición, y es que entre más felicitaciones, más se presiona al papá para que pague la pensión, ¿sí? Entonces, la educación misma se ha trasladado también al plano económico, ¿sí? Y es mirar de qué forma podemos sobrevivir en tiempos de pandemia por medio del cobro de las pensiones. Que sin duda alguna, pues uno analiza esto y uno dice, pues hay un fracaso grande. Hay un fracaso grande en la medida misma en que la educación, desde su estructura administrativa misma, se ha centrado no tanto en ni siquiera verificar si el estudiante está aprendiendo o no, ¿sí? Sino en verificar de qué otra forma el padre de familia pues me puede pagar la pensión para que su hijo pues pueda seguir estudiando. Y todo este fundamento teórico, toda esta finalidad que nace a partir de la realidad misma en la cual pues está inmersa la educación hoy en día, nos lleva a concluir que en definitiva pues en tiempos de pandemia hay un chiste, ¿sí? Y el chiste es que en definitiva nadie la tiene fácil. Está el docente que pues lastimosamente nos hemos encontrado con esa finalidad y es de aquel docente que intenta trabajar para que pues, pueda recibir un salario, ¿sí? Y también del estudiante que pues, ha mirado la educación a partir de la perspectiva del desinterés. No hay interés por la educación y es ahí entonces cuando nosotros tenemos que mirar cuáles son las mejores metodologías y cuáles son las mejores prácticas de aprendizaje que debemos poner en práctica hoy en día para que la educación pueda ser eficaz. Bien, entonces ya para finalizar toda esta socialización, después de haber tenido este gran panorama de lo que ha sido la realidad de la educación hoy en tiempos de pandemia, démosle cabida entonces a hablar de cuáles deberían ser esas metodologías de enseñanza y esas prácticas de aprendizaje que deben ser puestas dentro de cada uno de los espacios educativos, dentro de cada uno de los espacios formativos. Entonces, primero, los materiales, es decir, los objetos de aprendizaje
deben tener otro tipo de estructura, ¿sí? Aprovechando pues todas las oportunidades virtuales que se les ofrece. La educación virtual en tiempos de pandemia no es una educación para trasladar textos, ¿sí? No es para trasladar textos escritos a PDF solamente. Deben ser, sí, los textos deben ser, son muy importantes, son muy fundamentales, pero pues deben ser textos que se transformen en la medida en que la educación despierte la creatividad, ¿sí? Y el interés del educando por su proceso de formación. Por eso es que considero que los textos como objeto de aprendizaje pues no deben ser textos que se trasladen solamente a un formato PDF con la finalidad de leer y ya, no, sino que pues en definitiva deben ser textos que se pongan en práctica en la medida en que el estudiante pues pueda despertar toda su creatividad y pueda despertar el interés por su proceso de formación. Segundo, toda esta formación, toda esta forma de educación en tiempos de pandemia nace, sabemos que nace por una necesidad nueva del modelo social y económico, ¿sí? Por unas necesidades que serán muy aportantes, ¿sí? En la medida en que pues, van a permitir una educación individualizada, pero a la vez una educación en grupo, ¿sí? Porque pues no se requiere en tiempos de pandemia una educación que pregone solamente por lo individual, sino una educación que pueda entrar en diálogo, una educación que se puedan construir redes de conocimiento a partir de la perspectiva del otro, ¿sí? A partir de las perspectivas que hacen parte de ese proceso de formación y no solamente de la perspectiva de una persona, en este caso pues del docente. Tercero, la educación en tiempos de pandemia, entonces con todo el advenimiento de las nuevas tecnologías, con todas las herramientas que nos ha presentado la tecnología hoy en día, pues debe estar centrada a usar canales, ¿sí? Que usa la tecnología digital para transmitir esa información, ¿sí? Pero la interacción, y hay que tener algo aquí muy claro, y es que la interacción que se da entre maestro y estudiante, entre profesor y estudiante, debe ser una interacción que debe seguir siendo un punto muy importante para lograr el proceso, por medio del cual la información se convierta en conocimiento, ¿sí? Es decir, aquí debemos seguir pensando entonces en seguir creando redes de conocimiento, que no sea solamente el maestro, y es ahí donde yo voy, que esta educación debe despertar el interés. Es muy aburrida una educación de un docente que detrás de una pantalla habla 40, 50, incluso hasta más de una hora, y el estudiante, pues, creyendo que está prestando atención, pues no está haciendo nada por su proceso mismo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta la interacción, ¿sí? Como una metodología, pero también como una práctica de aprendizaje, ¿sí? Una práctica que permita convertir toda la información que se recoge en conocimiento, y que debe ser un conocimiento en definitiva que se traslade a la idea del buen vivir, ¿sí? Que es sin duda alguna, y yo lo veía en una de las conferencias, esa idea del buen vivir es una idea que pues realmente está siendo el reto más grande que tiene la humanidad hoy, ¿sí? Lo presentaba en una conferencia que realizaban a los grandes maestros que han reflexionado frente a esto, y se llega a esa conclusión, ¿no? Y es como ese ideal de buen vivir pues sigue siendo el reto más grande de la educación. Hay otro aspecto que debemos tener en cuenta, y es que hay que romper las barreras espaciotemporal, ¿sí? Que requieren los procesos de formación, y esto se articula pues a lo anterior. Debemos romper con esa barrera. Sabemos perfectamente que esta educación es una educación que fácilmente puede perder el interés del estudiante en un cierto determinado tiempo. Entonces, no se debe estar encasillado entre paredes y tiempo para aprender. No, tenemos que salir de esa mentalidad, tenemos que salir de esa idea que aunque estemos detrás de una pantalla, pues podemos seguir formando así como se hace en lo presencial. No. Los roles de los actores, y esto es muy claro, es muy importante que debemos tener en cuenta, los roles de los actores deben ser importantes en la medida en que forme en la autonomía para avanzar, ¿sí?
autonomía para avanzar y no para retroceder. Más aún, pues la educación en tiempos de pandemia entonces debe llegar a las zonas de los países donde se hace difícil el acceso a la educación presencial. Y yo creo que es también la metodología y un reto que se le presenta a la educación hoy, ¿sí? Y es cómo desde lo virtual podemos también hacer llegar ese conocimiento incluso a las comunidades indígenas, que es donde tienen muy poco acceso. Pero sabemos que eso no es solamente hacer llegar la educación y ya, no, ¿sí? Sino que debe ser una educación para la mediación, una educación en la cual esa persona perteneciente a ese grupo indígena, perteneciente a ese grupo afro, no pierda su identidad, ¿sí? No pierda su identidad, y ese debe ser uno de los factores claves para hablar también de educación en tiempos de pandemia, como aquella que llega a las zonas de los lugares más apartados del país, ¿sí? Entonces ya tenemos en cuenta, y es que hablamos de una educación para la interacción y una educación para la mediación. Ahora, ¿cómo hacer entonces una educación para un mundo con constantes cambios? Y la respuesta es presentar, ¿sí?, una educación en habilidades. La educación en habilidades es la solución a los cambios en los cuales se introduce la educación, ¿sí? Y es lo que nosotros, pues ya algunos docentes y que quizás pues han estudiado este tema y nos estamos refiriendo, es básicamente la educación en habilidades y competencias. Y es cómo yo desde mi rol mismo como docente puedo poner en práctica las inteligencias múltiples, ¿sí? Las inteligencias múltiples dentro del contexto virtual. Y ya como conclusión, debemos tener en cuenta, ya después de haber hecho todo este recorrido y toda esta socialización que nos ha ido dejando algunas ideas y que nos ha ido abriendo la perspectiva de todo lo que ha sido la educación en tiempos de pandemia y cuáles son los mayores desafíos que tiene, entonces concluyamos pues esta socialización diciendo que la educación, ¿sí?, en tiempos de pandemia debe ser una educación que, como muy bien lo afirmaba María Montessori, una educación interactiva y personalizada, que se apoye de todas las herramientas digitales, ¿sí?, que pues sin duda alguna le van a permitir al estudiante pues un diálogo profundo con su contexto, una educación interactiva. Muchas gracias, espero que pues toda esta socialización les siga dando ideas, les siga dando un gran aporte a su proceso y a su quehacer como docente. Muchas gracias y feliz día para todos.